es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en 1993, lo que la convierte en la decana de las acreditadoras en salud de la República Argentina. Fundamentalmente desarrolla, entre otras, pero son las más importantes, actividades de evaluación externa de la calidad en instituciones sanitarias, a través de básicamente tres modalidades. La primera es la acreditación. No me voy a detener demasiado en las características, pero ustedes saben, es una forma de evaluación voluntaria, periódica, en fin, que está ampliamente difundida en el mundo y empezó en Estados Unidos alrededor del año 1920. La segunda forma es la evaluación de calidad para financiadores, que si bien en el caso del ITAE se utiliza los mismos estándares que para la acreditación, no es de ninguna manera una acreditación porque tiene una serie de características que la hacen fundamentalmente diferente. Y finalmente, que es la que vamos a tratar de explicar un poquitito ahora, que es la más nueva, además de las tres modalidades, es la certificación de programas. Básicamente, es solo para establecimientos que previamente hayan sido acreditados y evalúa desarrollos especiales que en general no están incluidos en los estándares de acreditación. ¿Por qué solamente para los previamente acreditados? Porque ninguno de estos programas puede funcionar solo, o sea, necesitan estar llevados a cabo por una institución. Y como el ITAE necesita conocer que esa institución le puede proveer, está en condiciones de proveer todo el sustento económico, técnico, etcétera, edilicio, que necesitan estos programas, es necesario, entonces la única forma de asegurarnos es que el establecimiento esté previamente acreditado. A partir de la pandemia actual, el ITAES comenzó analizando la lista de verificación de la preparación hospitalaria para COVID-19 que en febrero de en febrero del 2020, en febrero de este año, emitió la Organización Mundial de la Salud. Es una lista de chequeo que permite verificar cuáles son las condiciones con que los hospitales estaban recibiendo la pandemia. A partir de allí, la tradujimos al español y la hemos tratado de adaptar a la realidad argentina. Esto hizo que se transformase en una primera etapa en una lista de verificación de adecuación a la pandemia COVID-19 para uso en Argentina. A partir de allí ya la hemos distribuido a los establecimientos acreditados y nos queda, una vez, porque ha sido relativamente reciente el momento en que se ha distribuido, a partir de allí nos queda, con el feedback de estos establecimientos, analizar los resultados y validarla. Porque la idea, que está en gris porque todavía no se ha llevado a cabo, es una segunda etapa, transformar esta lista de verificación para la preparación por COVID a un sistema, un programa de certificación de programas de adecuación de riesgo de catástrofes biológicas, ya que no sea solamente para una pandemia de COVID-19, sino para cualquier tipo de riesgo de catástrofe biológica. ¿Y por qué decimos esto? Porque hemos visto que en general los establecimientos, es más, los sistemas de salud en el mundo, no estaban preparados para este tipo de catástrofes y los ha tomado absolutamente desarmados. Esto no quiere decir que no hayan reaccionado rápidamente y se hayan adaptado, cosa que sí ha sido en general, más o menos con variaciones, pero así ha sido. Pero bueno, creemos que de aquí en más, si esta pandemia deja algo, es la necesidad de incluirlo en los programas de gestión de riesgos. Esta lista de verificación, el origen, ya les dije, fue la de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez la adaptó de otra, que era una de verificación para emergencia hospitalaria de la pandemia de influenza del año 2009, también de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, esta guía, esta lista, se dividía en 11 capítulos. Ustedes los tienen acá, no los voy a leer para no hacer más larga la presentación, en honor de la hora y de la paciencia de todos los que me están escuchando. Entonces, ahora hablo de la lista de verificación que tenemos y que hemos ya distribuido a nuestros establecimientos acreditados.
Aquellos 11 capítulos los hemos reducido a 7 criterios que se abren en preguntas guía, así le llamamos. El primer criterio es comité de crisis y las preguntas tratan sobre la creación y la conformación de este comité, sobre las responsabilidades, la distribución de información intrainstitucional. El segundo criterio es capacidad operativa, en la cual se trata de estimar la capacidad operativa de admisión y de la demanda frente a la pandemia, por supuesto, cómo son los mecanismos de triage, cómo se ha planificado las ampliaciones de edilicias en cuanto a equipamiento, en fin, todo el tipo de adecuación de los recursos físicos y de equipamiento frente a la pandemia, la definición de cuáles son los servicios esenciales y no esenciales, esto es, para nosotros es fundamental, cómo se previó o cómo se definió la derivación de casos y cuáles son las actividades en red. Nosotros creemos que este tema de las actividades en red también es otro de los elementos que ha venido un poco para quedarse a partir de la pandemia y que va a ser un elemento que de aquí en más va a tener, esperemos, pero creemos que así va a ser, va a tener una importancia creciente en nuestros sistemas. El tercer criterio es sobre prevención y control de infecciones. Trata sobre adecuación de las normas previas, por ejemplo, higiene de manos, manejo de secreciones, aislamiento, la capacitación del personal, el distanciamiento de los pacientes y, por supuesto, del personal, los equipos de protección personal que al principio de la pandemia han mostrado ser no solamente imprescindibles, sino además con problemas de provisión, ¿verdad? Y garantía de la disponibilidad de camas para estos casos. Los siguientes criterios son: el cuarto es de recursos humanos, cómo tienen la información de contacto, si el personal está o no multiempleado. Hoy surgió en una o dos oportunidades en las charlas el tema del multiempleo. Es un tema serio porque uno no termina pudiendo adaptarse. Si el profesional trabaja en dos establecimientos, uno puede estar trabajando en un área y en otra distinta, y sus niveles de exposición a la pandemia son diferentes, y esto, bueno, es un inconveniente que tenemos que tomar en cuenta. La estimación de ausentismo, el monitoreo del personal sospechoso, la capacitación, el apoyo psicosocial por el tema de las terceras víctimas, ¿verdad? El quinto criterio tiene que ver con la comunicación, cómo se prevé y se desarrolla el intercambio de información entre áreas, la difusión de roles y responsabilidades, cuáles son los mensajes claves para pacientes, quién les va a hablar y qué les va a decir y de qué forma se va a decir, cuándo se va a decir, no solamente a los familiares, sino también no solamente a los pacientes, sino también a los familiares, al público general. Si se ha definido un portavoz, una persona o un grupo de personas que sean los portavoces oficiales que contesten de la misma forma a los requerimientos de los pacientes y de los familiares, por supuesto. El sexto es sobre gestión de medicamentos, cómo se actualizan los stocks, cómo estimaron o estiman los consumos, cuáles son las normas que han adoptado para la provisión de los medicamentos durante la pandemia, cuáles son el listado de medicamentos imprescindibles y otros insumos, y cómo se los deposita y cómo se los mantiene. Y finalmente, el último, laboratorio, que además incluye algún otro elemento que no es estrictamente de laboratorio, pero bueno, cómo se trabajó o se prevé el suministro y los insumos esenciales para el laboratorio, cómo se obtiene personal de respaldo, cuáles son los laboratorios de referencia, cómo se hace la detección del SARS-CoV-2 y el transporte de las muestras. Y bueno, acá hay un punto que es la morgue temporal, que no tiene que ver con laboratorio, pero simplemente no queríamos crear un criterio específico por una sola pregunta. El mecanismo es una autoevaluación. El establecimiento recibe esta planilla, acá le pongo un ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas guía del criterio 1, que es el de crisis. Y, por ejemplo, la pregunta es, la primera, es la única que voy a leer. ¿Se ha creado un comité de crisis para activar mecanismos de respuesta a la emergencia sanitaria? Esta es la pregunta. Y tiene alguna ampliación, dice, conformado, por ejemplo, con los responsables de calidad, infectología, jefes de áreas críticas, responsables de internación, dirección médica y demás áreas que se propongan.
Para responder estas preguntas, el establecimiento tiene 4 opciones. La primera es sí, se ha cumplido totalmente de acuerdo a lo solicitado. No se ha cumplido todavía, pero está en proceso. No se ha cumplido ni está en proceso o no se aplica. Bueno, puede ser que alguna de estas preguntas no sean aplicables y hay un espacio para comentarios. A medida que el establecimiento va completando sus respuestas, le aparecen los resultados en esta planilla que se llena automáticamente y que le dice qué porcentaje ha alcanzado en cada uno de los 7 criterios. Por ejemplo, nosotros vemos que el comité de crisis tiene 5 criterios, en realidad son 5 preguntas guía. El establecimiento respondió en 3 de esas 5 preguntas que sí lo realizó, una está en proceso y otra no se realizó y no hay ninguna no aplicable. Los porcentajes son, de este 5, el 3% realizado equivale al 60%. El 1 en proceso y el no realizado es 20 y 20 restante. Y tiene un dictamen final de CP en verde, que significa se ha cumplido parcialmente. Fíjense, el segundo ejemplo que les doy, el segundo criterio, ha sido calificado con de 13 preguntas, 11 se han cumplido, se han realizado, no hay ninguna en proceso y hay 2 que no se realizó. En este caso tiene un 85% de realización, un 0% de no realizado y un 15% en proceso. Esto significa que al superar el 85%, el 80%, nosotros consideramos que esto está cumplido totalmente y le aparece CT, que son las siglas de cumplido totalmente, y el dictamen está en celeste, digamos que esto significa que está bien. Todos los demás dicen error simplemente porque no le hemos cargado datos, entonces la planilla automáticamente saca el mensaje de error. Y aquí se acabó. Esto es lo que nosotros hemos presentado. Esto es por ahora nada más que una autoevaluación. Es un apoyo, nada más. Esto no va a tener un dictamen, no va a tener un certificado por el ITAE, porque es una primera experiencia. De aquí nosotros esperamos, después de un tiempo, ir obteniendo el feedback de los establecimientos. Por supuesto que esto no es obligatorio para los establecimientos acreditados, es simplemente voluntario. Nosotros esperamos que todos la cumplan, o por lo menos nos ayuden, para poder trabajar en el desarrollo futuro de convertir esto en un sistema de certificación del proceso de adecuación o de gestión de riesgos frente a catástrofes biológicas. Y como yo les había dicho, esto es muy cortito y aquí termino, así que si me quieren hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.